noches, buenas tardes. Yo soy Salustiano Alvarado de Familias Argentinas y esta tarde vamos a conversar con Cecilia Doy, que está en Buenos Aires y que nos va a contar un poco qué estuvo investigando de sus familias y ha llegado a una investigación bastante interesante y un poco también nos va a dar un panorama de las familias irlandesas que llegaron a Buenos Aires en primer lugar y vamos a conversar sobre eso. Ahora la voy a invitar a Cecilia. Ahí está. Bueno, los invito a seguirnos por Familias Argentinas en, en Facebook. Hay un grupo ahí bastante activo. Y también visitar el portal de Familias Argentinas. Cecilia también es parte de la comisión directiva de esta asociación civil que tiene como fin conservar el portal y toda la información que está allí disponible para ustedes en internet. Bueno, esperemos que se pueda sumar. Ahí te acepté, ahí te acepto de nuevo. Así podemos conversar. En Tucumán, después de un hermoso día de sol, se ha nublado y bueno, el otoño se hace presente. A ver qué pasa, la invito de nuevo. Ahí, Cecilia, si vos me podés enviar la invitación, ya te envié, pero no sé por qué. Hemos practicado y todo esta semana, pero estas cosas de la red y de la conexión es así. Bueno, después les voy a compartir por el Instagram actividades que hace la Escuela de Ginealogía Luque Colombres, que la dirige, bueno, que es una parte de la Federación de Argentina de Ginealogía y que está haciendo actividades bien interesantes. Así que por el, por el Instagram yo los comparto cada tanto, así que estén atentos ahí a las charlas sobre todo que organizan. Ahí está Cecilia, muy bien. No te veo, Cecilia, por lo tanto fíjate en la cámara si la has puesto bien. O bueno, será problema de internet. A veces la transmisión de los domingos es como lenta, porque todo el mundo está conectado y se pone así como... A ver qué dice acá. Ahí, bueno, Cecilia se salió. Vamos a ver. Hemos tenido la charla el sábado pasado, pero no se ha podido grabar. Ahí está Cecilia. ¿Cómo te va? Espera un poquito, espera que vamos con la cámara. Espera. Piano piano se va lontano, dice, ¿no? Cecilia está en Buenos Aires, no me acuerdo bien, pero ¿dónde? ¿Ahora? Sí, No, espera. Ahí estamos. Ahora ahora sí. sí. ¿Cómo te va, Ahora Cecilia? sí, al fin. Demos gracias al Señor. Al fin. ¿Cómo estás vos? Bien, ¿vos? Bien, ¿con frío? Acá con mucho Sí, frío. a mí, vos sabés que el frío no me gusta, prefiero los 40 grados de calor, en fin. A mí tampoco. Sí, pero bueno, Somos dos. es lo que toca un poco. Escuchame, estaba comentando, bueno, Cecilia Doyle, con quien vamos a conversar, es licenciada en fonoaudiología, vive en Buenos Sí. Aires, eh, Ahora en Celaya. Ahora estoy viviendo en Celaya, provincia de Buenos Aires. playa, provincia de Buenos Aires, y es parte de Familias Argentinas, está en la comisión directiva también, eh, así que ahí nos conocimos.
Eh, y nos conocimos en Tucumán porque ella tiene, a pesar de que tiene hijas porteñas, pero se casó con un tucumano y está viviendo acá, entonces nos encontramos el año pasado, creo que fue, o el anterior, ya no me acuerdo. Me parece que el año pasado, me parece que el año pasado. Sí, lo que pasa es que la familia de mi marido es tucumana, entonces tiene primas y el marido de mi hija es un sobrino segundo de mi marido. Mira, qué Así genial, que son primos segundos ellos. qué genial. Escúchame, Cecilia, ¿y cuándo nace en vos esta curiosidad o esta, este trabajo que empezás a investigar de tus familias? Y empecé hace unos 10 años, 15 años más o menos, que empecé a averiguar, a ver las partidas y bueno, a empezar a volcar los datos y encontré en Familias Argentinas el lugar óptimo como para empezar a armar el árbol y que fuera quedando, ¿no? Con la posibilidad que nos dio Francisco de que los datos no se pierdan, sino que perduren dentro de la página. Sí, sí, y aparte Así que has aportado muchísimos datos, ¿no? sí, todavía me falta aportar más. Tengo que empezar a cargar y seguir aportando. No solamente mío, sino también de mi marido, ¿no? De eso, Así que bueno. eso quería que me cuente, porque empezaste con tu genealogía y después te sumaste a la investigación de tu marido. Contanos el apellido de tu marido. Mi marido es Heredia, es Antonio Heredia, es de familia tucumana. Y bueno, al final, investigando por el lado de la familia de él, llegamos más o menos hasta el año 1720, 1740. Pero por el lado de la madre encontró que está entroncado con fundadores de ciudades, con Jerónimo Luis de Cabrera, por una hija de Jerónimo Luis de Cabrera que se casa con un hijo de Diego de Villarruel, así que la Bien. volvió a Tucumán, por la otra rama volvió a Tucumán. Y así es Así que bueno, como apasionante esto de la genealogía, porque una vez que uno arma su arbolito, empezás a ver las conexiones, ¿no? Laterales y se arma todo un gran árbol, un gran sí, bosque. sí, sí. Es muy Y complejo, como un rompecabezas, ¿no? De empezar a buscar las partidas, buscar las fechas de nacimiento, de muerte, tratar de asociar los apellidos, los nombres. Los nombres ayudan mucho para ubicar generaciones anteriores. La vez pasada le mandé a una de mis sobrinas que se llama Gertrudis, que ella no sabía que tenía 6 Gertrudis arriba. mira, wow. Y se asombró, no sabía que había 6 Gertrudis en la familia. Así que bueno. Bueno, te empiezo a contar un poco de la parte irlandesa, que es la que nos había reunido la vez pasada, que fue medio frustrada la guardada del video y la de ahora. Contá. Empezamos un poquito con la historia de lo que pasaba en Irlanda. Sí. Los irlandeses son en su mayoría descendientes de celtas. Después tuvieron una invasión vikinga importante que afectó sobre todo la parte este de la isla. Y después tuvieron la invasión anglo-normanda en el siglo XII, que ahí empezó la hecatombe de Irlanda, ¿no? Los ingleses, con el reinado de Enrique II, invadieron Irlanda y pudieron invadir la parte este de la isla nomás. No llegaron a poder sublevar a toda la población, a todos los irlandeses. Recién con el reinado de Enrique VIII, que empezó a aplicar, digamos, unas medidas más drásticas para poder apoderarse de la tierra y dominar las rebeliones que tenía continuas, de familias que habían estado 40 años luchando para poder independizarse de nuevamente de los ingleses y no lo lograban. Así que él pone un régimen muy, muy estricto, le saca todas las tierras, les incauta todas las tierras, las tierras se las entrega a ingleses de habla inglesa y de religión protestante, les deja solamente a modo de supervivencia, digamos, poder cultivar una parcela de tierra muy chica como para que pudiera subsistir ellos y sus familias, pero no tenían ningún tipo de salario y no podían usar, o sea, tenían que entregar todo lo que cultivaban y todo lo que producían al dueño de las tierras.
En tremendo. caso de que no cumplieran con estos pedidos, se los echaba, no tenían derecho a la herencia, no tenían derecho a la propiedad. Durante el reinado de Enrique VIII empezó la persecución religiosa, se entregó a la iglesia anglicana todas las iglesias católicas que había en Irlanda para que los convirtieran al protestantismo y no los dejaran ejercer su religión. Eh, Sumado a todo esto, en el año 1840 entra una epidemia de la papa se había vuelto el monocultivo, o sea, ellos fundamentalmente vivían de las papas porque era lo que les permitía varias cosechas al año. Entonces era una forma de alimentación que tenían como preponderante. Y la epidemia de la papa hace que se queden sin nada para comer. Mm. Entonces, bueno, ahí empieza la gran emigración de los irlandeses con una hambruna que de los 3 millones de habitantes que tenía Irlanda, 1 millón murió de hambre. O sea, a pesar de que la epidemia de papas fue en toda Europa, el único país donde murió 1 millón de personas, que fue realmente un genocidio, porque no tuvieron ningún tipo de ayuda de Inglaterra, ninguna ayuda, no les permitían consumir nada de lo que se exportaba a Inglaterra. Los intentos de tomas que hubo de los barcos que llevaban la comida a Inglaterra fueron severamente reprimidos y murió mucha gente también en esos intentos. Reforzaron la cantidad de soldados en los puertos para que no pudieran acercarse a robar comida, a sacar comida. Terrible. Entonces 1 millón de irlandeses emigró y 1 millón quedó. Y de los irlandeses que emigraron, la mayoría emigraron a Estados Unidos por una cuestión también de idioma. Claro. Eh, y otra parte emigraron a Australia y en menor cantidad, pero el país de mayor inmigración irlandesa en Sudamérica es la Argentina. Mira. ¿Y por qué vinieron a la Argentina? La Argentina les ofrecía en ese momento, era después del empréstito que pidió Rivadavia de la Baring Brothers, había terrenos que se habían dado por la ley de enfiteusis, eh, y durante el gobierno de Rosas, la legislatura porteña decidió que esos terrenos eran más productivos, no con la renta de los enfiteutas, sino haciéndolos producir. O sea que lo que podían llegar a producir en los campos era mucho más importante que lo que obtenían por la renta. Claro. Entonces esos terrenos la legislatura porteña los empezó a dar en venta, sobre todo a personas que Rosas exigió que fueran personas que supieran cultivar, que supieran hacer uso de la tierra, no solamente cultivar, sino también aprovechar la tierra, que tuvieran conocimientos agropecuarios. Y en eso los irlandeses eran muy avesados, sobre todo en la cría de ovejas. Claro. Entonces empieza la cría de ovejas de criollas en un principio, y esa cría de ovejas les permite comprar tierras, sobre todo en zonas de fronteras con el malón. A pesar de que los malones en la época de Rosas estaban muy controlados, Rosas los coimeaba, por decir de alguna manera, les entregaba ganado, bebidas, como para que no invadieran con malones las zonas que eran productivas. Así que bueno, en ese momento aprovecharon los irlandeses y empezaron a instalarse en toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Porque aparte, Eh, esos polones eran tremendos, ¿no? los malones eran tremendos, sí, 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 no Secuestraban, perdonaban. se llevaban las mujeres, los niños, bueno, Sí. sí, sí, sí. Y eso sucedía en el norte de Buenos Aires, decías. Los irlandeses se instalaron sobre todo en el norte de Buenos Aires. Después, bueno, hubo algunos en el sur, el caso, por ejemplo, de Casey, que estuvo en el sur y que fue el que desarrolló la ciudad de Pigüé, sobre todo, Eduardo Casey, que inclusive la calle principal de Pigüé tiene el nombre de él. Pero fue como que se dividieron un poco, los vascos se fueron más a la zona sur y los irlandeses a la zona norte. Claro. Y ahí ya en 1840 aproximadamente, del 35, 1835, 1840, llega mi tatarabuelo, Diego Gaynor,
casado con una irlandesa, él había nacido en 1802, casado con Alicia Wallace, y se instala en la zona de Capilla del Señor, con una hija chiquita también, que había nacido en Irlanda. Empieza a vender, a trabajar con ovejas, y la venta de lanas en el momento que en Europa estaba el apogeo de la revolución industrial, la Claro. venta de lanas era muy redituable, sobre todo porque como en parte de pago también los estancieros que tenían ovejas les permitían ir armando su propia majada, le daban en algunos casos un tercio y en otras la mitad de la majada que nacía. Entonces rápidamente empezaron a tener gran cantidad de ovejas los irlandeses. Eran muy avesados en cuidarlas porque tenemos que acordarnos que no había alambrados en esa época todavía. El alambrado entra en la Argentina en 1851. Así que la forma de controlar las ovejas era con carrales de palo a pique y zanjas. Eran buenos zanjeadores los irlandeses también. O sea, realmente trabajaban como locos. Y bueno, ahí Diego Gaynor empezó a comprar campos, primero en Uruguay, que compró 3 campos en Uruguay, y después en la provincia de Buenos Aires, Capilla del Señor, campos en Chivilcoy, que ahí es la anécdota que está tanto en el libro de los estancieros de María Sáenz Quesada como de Loncagüe, que fue su yerno, John Maguire, escribió el libro Loncagüe, que se fueron con John Maguire y Diego Gaynor, que en ese momento tenía 58 años, a recorrer la zona de la laguna de Loncagüe para ver qué campos podían llegar a comprar, y estuvieron 3 meses acampando en zona de indios prácticamente, Claro. eh, viendo que los campos que seleccionaban por pasturas, aguadas, altura de los campos y demás, y después se fue directamente a Buenos Aires y tramitó con la legislatura la compra de, creo que eran 13 leguas cuadradas o 16 leguas cuadradas, que eran unas cuantas hectáreas, más o menos 16.000 hectáreas. Y ahí se construye después la casa de Loncagüe, creo que es Tres Bonetes la estancia. Y, y después, bueno, él reparte, en el momento que compra ese campo, él ya tenía alrededor de 92.000 hectáreas repartidas Wow. entre la provincia de Buenos Aires y Uruguay. Tenía un saladero, era dueño de un saladero en Zárate, y además fue el primer, o sea, cuando se funda el municipio de Capilla del Señor, él es el primer intendente de Capilla del Señor. Y poco antes de morir, que muere en 1892, reparte la mayoría de sus campos entre sus herederos, que ya para cuando él muere eran 150, Wow. y tiene 11 hijos y todos con familias muy numerosas. Y y bueno, hay un pueblo de Diego Gaynor con una estación de tren, que era donde estaba el campo de él, y que además él donó una parte no solo para la construcción de la estación de tren, sino para la construcción de una escuela pública y un centro de salud o algo por el estilo. Qué Y genial. Escuchá, me llama la atención el nombre, Diego, ¿no? Que es como era muy... James de Gaynor, en realidad. Ah, Su ok, nombre irlandés era James Gaynor. Acá se tradujo como Diego. claro. Escuchá, Y él murió en Capilla del Señor, o sea, en Capilla del Señor está la bóveda de los Gaynor tanto de él como de su mujer, de Alicia Wallace. claro, y ahí Y sería tu bisabuelo, ¿o ese no? era mi tatarabuelo. Mi bisabuela, o sea, era una hija de él, Catalina, que era la octava de 11 hijos que tuvo acá en la Argentina, y se casa con Lucas Doyle, con Luke Doyle, que vino en 1840 con 17 años. Él nace en Westmeath y en 1829, en noviembre de 1829. Cuando parte de la familia, la parte más grande de la familia, su madre, que tenía en ese momento 36 años, y sus 7 hermanos menores, se van a Estados Unidos, entran por el puerto de Nueva York en 1847. Él se queda a cuidar al padre o a enterrar al padre, fue el último que se fue,
y otro de sus hermanos, Cristóbal, se va a Australia. Lucas Doyle llega acá, empieza a trabajar en el campo de los Gaynor, de Diego Gaynor, y en 1856 se casa con su hija Catalina. Va a trabajar primero a los campos que tenía Diego Gaynor en Uruguay, y ahí nacen sus primeros 4 hijos, de 14 que tiene con Catalina Gaynor, y después tiene 2 hijas más con su segunda mujer, que era Elena Ashton, una de las cuales fue monja del Colegio de la Santa Unión, fue directora de primaria, y bueno, se instala primero en Uruguay, y después compra campos en San Pedro. Compra 1.300 hectáreas en San Pedro, en el campo que se llama Santa Catalina, la estancia Santa Catalina, que es donde nacieron todos sus otros hijos, y compra otro campo que se llamaba La Matilde, también de 1.200 hectáreas en San Pedro, y otro campo de 2.000 y algo de hectáreas en Pergamino. Wow, No nos tenemos que olvidar que Pergamino en ese momento, o sea, tanto Pergamino como Bolívar, la zona de 9 de julio, que todavía no había nacido el partido de 9 de julio, no se había formado todavía, a partir de la caída de Rosas, o sea, que ya no, los indios, los malones no estaban tan controlados, encima eso sumado a la guerra del Paraguay, hizo que los soldados fueran... algunos soldados fueron retirados, digamos, los fortines no estaban tan bien controlados y custodiados como habían estado hasta ese momento, no estaban pertrechados. Entonces los malones recrudecieron. Pergamino entre el 1860 y 1872 más o menos tiene alrededor de 200 malones. Wow. Y después en la zona de Bolívar, el capitán Rivas logra controlar, lo sigue al Calfulcurá, derrota a Calfulcurá, el general Rivas, y lo persigue y logra rescatar 70.000 cabezas de ganado que se llevaban, 15.000 caballos y como 300 rehenes que tenía en la batalla de San Carlos. Y poco tiempo después muere Calfulcurá, creo que al año siguiente. Bueno, así que ahí se instalan los irlandeses, llegan a ocupar cargos municipales, casi todos, y ya la generación de mi abuelo era ingeniero, ya se fue a estudiar a la Universidad de Buenos Aires, después se casa y se instala en San Fernando, y un hermano de él, Eduardo Doyle, fue médico, que fue un médico muy querido porque lo llamaban el médico de los pobres, que era, tenía una cuenta en la botica de Santa Lucía, donde los pacientes que él tenía podían sacar los remedios, los medicamentos que necesitaran si no tenían forma de pagarlos, si no tenían medio para pagarlos. Así que, bueno, esa es más o menos la historia de la familia, ¿no? Teniendo en cuenta también que los irlandeses aportaron mucho a todo lo que fue cultura y salud. O sea, ahora también está en boga lo del Hospital Garrahan. O sea, Juan Garrahan era descendiente de irlandeses, hijo de irlandeses, fue médico también en 1898, médico pediatra que dio un impulso muy grande a la pediatría. Guillermo Brown, que fue un irlandés que se instaló en Buenos Aires en 1809, y todos sabemos que fue el fundador de la Armada Argentina. Nada menos. O'Gorman, que es Michael O'Gorman, el abuelo de Camilo O'Gorman, que fue médico y que fundó la Escuela de Protomedicina, que después dio lugar a la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Turner, que fue el sordo de Obligado, de la batalla de Obligado, que quedó sordo con los cañonazos de la batalla. Bueno, Farrell, que fue presidente. Claro. Belly Sarfield, que su abuelo era irlandés, fue el autor del Código Civil. Así que bueno, los irlandeses tuvieron mucha actuación en la vida pública, mucha presencia en la vida pública argentina. Y
Sí, realmente mucha importancia. Y después, bueno, fundaron colegios, como es el Colegio Santa Brígida, que fue fundado en un primer momento para la comunidad irlandesa, para que las hijas de los irlandeses que estaban en el campo pudieran acceder a una educación más completa, bilingüe. ¿Dó- ¿Dónde estaba ese colegio? El Colegio Santa Brígida sigue estando frente a Plaza Irlanda, en Buenos Aires, en la avenida Gaona. Ah, Es un mira, colegio muy grande que en un primer momento tenía internado y ahora no, ahora creo que es mixto inclusive. Después estuvo el colegio mucho más tarde, ¿no? Alrededor de 1920, el Michaelham, que también lo fundó un irlandés, también para el colegio de chicas, y donó su propia casa para que el colegio funcionara ahí, que es San Vicente López, y en 1940 aproximadamente el colegio Cardinal Newman, el Newman, claro. eh, de- que también es de la comunidad irlandesa, fundado por la comunidad irlandesa. Escucha, Después eran muy aficionados a la cría de caballos, famosos por sus caballos que eran muy rápidos para correr de los indios, digamos. Eran muy comunes en las estancias, parece, las carreras de caballos como un entretenimiento, al punto que durante el gobierno en la fundación del Jockey Club, de los 100 socios fundadores, 20 eran irlandeses o hijos de irlandeses. mira, qué genial. Escúchame, y has dicho mi abuelo, pero no has dicho su nombre. Tu Mi abuelo, abuelo era Juan Tomás Doyle. ¿y con quién se casó él? Él se casa con una descendiente de italianos, o sea, la familia italiana, mi parte italiana, digamos, llegan a Buenos Aires en 1845 y se instalan en San Fernando, Y también hay un en el pueblo, ¿no? pueblo de San Fernando, como el pueblo de San Fernando, sí, o sea, la ciudad de San Fernando ahora, en ese momento tenía alrededor de 4.000 habitantes. Se instalan en San Fernando y se casa mi bisabuelo Costa, no, perdón, mi tatarabuelo Costa, que era de 1860, más o menos 1860, se instala en San Fernando, era de Santa Margarita. O sea, tanto él como la madre de mi abuela eran de Santa Margarita. Escuchá, Y pero después hay por un pueblo que se llama Doyle también, ¿o no? había un En Buenos pueblo Doyle, sí, también, o sea, lo donó, esas tierras las donó, era la estación de tren donde cargaban hacienda de Cristóbal Doyle, que era un hermano de mi abuelo, eh, y donó una parte de cercana a la estación para la escuela, además creo que es el kilómetro 158 de la ruta 8. Mira, Así que hay también un pueblo Doyle, sí. escúchame, y después, ¿cuántos de ahí nace tu padre? Sería. Claro, en San Fernando nace mi padre también era médico, era Jorge Doyle. Mi abuelo y mi abuela tienen 5 hijos, 2 varones y 3 mujeres. Dos de las mujeres mueren muy jóvenes, una muere a los 22 años o 21 años, casada, pero muere en el parto, ella y la bebé. Y la otra hermana de mi padre, que tenía 18 años, muere con tuberculosa. Wow. Eh, o sea, por eso mi padre se dedicó sobre todo a la tuberculosis, era tisioneumonólogo. Él fue presidente de la Sociedad de Tisioneumonología, fue director del Hospital de Vicente López, y también jefe de sala del Hospital de Vicente López, Y eh, decías la del otra vez, Hospital Cetrángulo. me decías también la otra vez que había una parte criolla en tu genealogía, porque son todos muy Sí. europeos. Eh, bueno, por el lado de mi madre tengo ascendencia alemana, el apellido de ella era Heine, eran de Hannover, mi bisabuelo vino en la guerra franco-prusiana en 1880 y se instala acá en Buenos Aires, funda una compañía de seguros navieros, Mira, que era Heine y compañía. Y se casa con una descendiente de españoles, mi abuela. Mi abuela era Gertrudis Álvarez de Toledo,
descendiente de los Álvarez de Toledo que vino al Río de la Plata como en 1760, 1770, que vino como recaudador de impuestos de tabaco y juego al virreinato del Río de la Plata. Y por el lado materno, soy descendiente de Lavaliol, que fue un español que tuvo una actuación muy importante en las invasiones inglesas. Después, bueno, Cateur, del Toro, o sea, hasta llegar a Antonio González de Acosta, que fue uno de los que vino con la expedición que vino con la expedición de Garay en la Fundación de Buenos Aires. Son de las primeras familias fundadoras Vecino. de Buenos Aires. Qué interesante, ¿no? Mirá, qué genial. Así que bueno, toda una mezcla. Y acá estoy. Perdóname. Todo ese dicho Sí, criolla. ayuda mucho por llegar tan lejos por no encontrás trabajos ya hechos, o sea, de los primeros pobladores de la Fundación de Buenos Aires hay mucho, entonces tanto también mi marido encontró, es como que en un momento cuando uno va subiendo en el árbol, en algún momento si enganchás con alguna Claro, persona que ha tenido una actuación destacada, bueno, ahí ya el árbol se te arma solo, porque sobre eso hay muchos trabajos hechos, entonces es más fácil. es mucho más fácil. Escúchame, ¿y Sí. hay descendencia así en línea de varón de los Doyle? ¿Queda? Sí, queda. Sí, sí. Nosotras somos 6 mujeres, así que acá no quedó. Mirá. Pero sí hay. Yo tengo primos que tuvieron hijos varones, así que bueno, el apellido sí, sigue. ¿Y los Sí, gays no queda. siguen? Y de Gaynor también sé que hay muchos, sí. Ah, mira, qué Hay bien. muchos descendientes. Está Así bueno. que sí, los apellidos siguen. Y escúchame, Eh, ¿y juntaban con tu familia así? ¿Eran de reuniones familiares así como extensas o eran más momentos? sí, hubo un par o sea, yo tenía un tío que hacía reuniones, el que quedó con el campo, con el casco de Santa Catalina, él murió hace unos años, su hijo no, no repitió la hazaña de juntarnos a todos, pero él hizo 2 o 3 reuniones de toda la familia, o sea, todos los que pudiéramos ir descendientes, y nos iba organizando con colores, ¿no? O sea, Qué por los genial, colores, claro. trebolitos de diferentes colores para localizar a ver de qué rama venían. Lo que pasa es que sí, muchos la mayoría se han casado con descendientes de otras colectividades, o sea, no, ya la primera generación a veces sí se casan entre descendientes de irlandeses, pero ya después no. Sí, O sea, yo inclusive recién nos dimos cuenta con mi marido que en la misma generación se cruzaron 4 orígenes diferentes, ¿no? mira, qué genial. De Claro. mis abuelos. O sea, mis abuelos todos venían de diferentes lados, pero ahí se hizo la mezcla. Y, Y bueno, ahora cuando me casé con mi marido se multiplicó la ascendencia española de parte de él. qué genial. Escúchame, y tu trabajo ha sido a través de los archivos, la memoria familiar. ¿Ya alguno se había dedicado a la genealogía entre los Doyle y los Gaines? No, 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 no. Yo tenía algunos datos, algunos nombres que me fue dando mi madre, fotos. Yo me guardé todas las fotos Qué de la genial. familia, las tengo yo, porque nadie las quería en mi casa, así que yo arrasé con todas las fotos. Les voy poniendo los nombres atrás como para que se vayan ubicando después mis hijas. Y, y bueno, primero datos familiares, nombres así que nos habían tirado en la familia, ¿no? Y después, bueno, empezar a buscar las partidas. Yo me guío únicamente por las partidas, que bueno, como soy medio novata y no sé buscar tampoco archivos por ahí, de juicios o de sucesiones o testamentos, ¿viste? Entonces se me hace un poco más tedioso, sobre todo cuando nos metemos en los archivos de Tucumán, como yo te decía la vez pasada, que son bastante complicados. Pero bueno, de Desordenado. a poco vamos armando. Cuando me canso con una rama, sigo con la otra y así voy avanzando. Y por Así que suerte, bueno, bueno, mira, vos sabés que está escuchándonos un genealogista de Córdoba, Javier Verdini se llama, que es también miembro de la
Academia de Genealogía de Córdoba y ellos están haciendo un curso de genealogía, así que por ahí te podés sumar a algunos, lo hacen por módulos y por ahí está bueno hacer ese tipo de cursos porque uno aprende, qué sé yo, dónde buscar, cómo buscar, en fin. Así Sí, que no, no, está, yo creo que he llegado lejos, la verdad que he llegado bastante. Eh, pero bueno, muchas veces los nombres te ayudan como para ir claro, buscando, o las relaciones, por ahí inclusive también en las partidas de bautismo de los padrinos, ¿no? Que los padrinos te indican también que por lo menos esas familias estaban relacionadas. sí. Así que bueno, encontré bastante, pero bueno, nos vamos quedando por ahí, como yo te decía la vez pasada, que David Alvarado ahí en Tucumán, que Uy, son sí, incógnitas y no hay una forma incógnita. de... Me he buscado todos los índices de Tucumán, cada tanto vuelvo a empezar, pero la verdad que no encuentro nada. Uno Pero bueno, ahí reinsiste seguimos. con la esperanza de que va a aparecer algo y no, no aparece. Pero bueno, Sí, es sí, así. inclusive David Alvarado es el tatarabuelo de mi marido, Sí, eh, su bisabuela era Suárez Alvarado, claro. y bueno, encontré el nombre de la madre a raíz de, porque David Alvarado se casó 3 veces, entonces es un poco complicado porque Claro. tiene hijos de los 3 matrimonios. Eh, y bueno, encontré a raíz de un hermano mayor que lo ubicamos por el, la- el juicio sucesorio de mi el abuelo de mi marido, que lo consiguió acá en Buenos Aires, porque Mirá, había muerto en Buenos Aires, y ahí ubiqué a su hermano. Y resulta que su hermano se había casado en Buenos Aires, en la iglesia del Pilar. Así que ahí encontré la partida de matrimonio y en la partida de matrimonio decía el apellido de la madre, claro. el Ah, nombre y apellido de la madre. pero sí, Entonces ahí, bueno, pudimos avanzar un claro, poco más. poco más. Bueno, pero es así, ¿no? Has visto que uno va buscando y aparece siempre algo, pero con paciencia, porque... Y aparte, qué bueno ahora que tenemos esta posibilidad de consultar los archivos digitales, ¿no? Eso también ayuda Sí, bastante. sí, Eh, ayuda mucho. los grupos Sí, de sí, antes. genealogía, Y al principio nos íbamos a la iglesia de los mormones, ahí en Belgrano, mira, en la calle Zavala, nos íbamos un día, ya lo teníamos establecido ese día a la tarde, que podíamos los dos a la calle Zavala a ver los microfilms. y los microfilms, Y vamos, claro, que vos pagabas los para buscar. famosos microfilms. Claro, ahora los buscas, los microfilms los tenés todos digitalizados en Family Search. Sí, Así es una... que yo muchas veces vuelvo a buscar en los microfilms así, porque te aparecen muchos más datos que si vos buscas directamente en el buscador de Family Search. Ahí Así te que está me voy a dando- registros, buscar registros, registros de la zona donde quiero buscar y ver otra vez todos los archivos. exacto. Ahí te está saludando. Este, Hola, Bubu, soy Manu. Dice, ese es mi nieto mayor. genial, genial. Y vos sabés que Diana O'Higgins, que la genealogía es una adicción, ¿no? En algún punto, sí, porque ha visto que uno se entusiasma y hasta que no llega ahí, se Es que queda... es un desafío. Yo me había puesto, me había empecinado que tenía que saber quién era Aurora Alvarado y de dónde venía, y de la bisabuela de mi marido. Y había un trabajo de Carlos Alvarado que estaba ahí, que quedó, viste, como que rum. no estaba completo. Y yo en su momento le escribí para que, a ver si le podía mandar lo que yo tenía, para ver si podíamos armar algo. Y nunca me contestó, así que, no sé, Ya, Carlos Alvarado supongo que habrá muerto, ya no sé. no, Me no, dio la impresión de que era alguien grande. no, Carlos ¿Eh? es mi primo hermano, o sea, tiene 60 Ah, años. Eh, sí, está vivo todavía, lo he visto hace una semana. Vos sabés lo que- maté antes de tiempo, entonces. sí, sí, Bueno, no me contestó, entonces ahí quedó claro. el trabajo ese con David Alvarado ahí, con Aurora, que la daba, Te que quiero. en realidad fue censada con su abuelo. Ah, En el mira, censo de 1869 está censada con Francisco Vides, que era su abuelo, o sea, su madre acababa de morir. eso te quería. Su madre había muerto a los 22 años en el parto. Mira, Supongo que en el parto no de ella, sino de un hermano menor. sí, te quería contar eso. Así que bueno, En un congreso de genealogía, creo que fue en el 2022, si mal no recuerdo, en Córdoba, una señora trabajó la genealogía de David Alvarado
No, ahí pregunta Gerardo Flores Ibalde si son Alvarado de Leales. No, no son del este No, Tucumán, sino del sur ah, tucumano. no. Pero voy a preguntarle después a Verdini si tiene el trabajo de esta señora, porque lo presentó en ese Congreso de Córdoba, yo me acuerdo. Capaz que las puede unir y ella te puede pasar información, porque ella mencionó a David Alvarado, a los Vides y a los Almonacid, me parece, o algo así, no recuerdo bien. No, Eh, él se casa primero con Josefa Vides, que era hija de Francisco Vides. Ahí por los Vides, sí, en Medinas, llegamos hasta claro, 1727 o sí, 1720, por ahí. Aurora es la segunda hija. El primer hijo era Pedro Alvarado, Pedro Valentín Alvarado, que es el que se casa en Buenos Aires con una de Prieto. Y allí encontré la mira, partida en que lo muestra como hijo legítimo de David Alvarado y Josefa Vides. qué genial. Bueno, ahí Y ahí saqué, claro, ahí saqué el nombre de Vides. ahí- Y ahí me cerró que ella estaba censada con su abuelo, o sea, ah, ella estaba quedándose con su abuelo en Medinas. en Medinas. Eh, Has visitado Medinas, ¿no? y sí, porque en la partida de defunción de José Favides, sí, decía en un costadito, se pagó monumento, habían pagado como 5 pesos, no sé cuánto era en ese momento. Y yo le dije, mi marido, tiene que haber algo, no es tan lejos, vamos a ver, a ver si aparece la fecha de nacimiento. No, nada, no había nada, no dejaron una lápida, no dejaron un bronce, no dejaron nada, está vandalizado totalmente el cementerio. Es un pueblo Así que fantástico. no huimos. Y vos sabés que aparte se inundó, o sea, pobre pueblo, un pueblo muy próspero en su momento, pero bueno, después cayó en decadencia y en el olvido total. Escuchá, ahí dice Javier Verdini que esta señora que te mencioné se llama Susana Martínez, que es tucumana, y que la ponencia está publicada. Bueno, yo después la voy a buscar y te la voy a compartir eh, Bueno, dale, para que la puedas a leer. ver si podemos aportar algo más. Para la Y, pobre Aurora me la habían dejado ahí abandonada sin padre ni madre. y sí, bueno, vos has visto. Y qué bueno que tu marido, porque en un momento dijiste, fuimos, ¿no? A los mormones, o sea, quiere decir que él te acompaña en las andanzas de genealogía, ¿o no? Sí, porque en realidad el primer desafío fue empezar a buscar por la familia de él. Él quería saber de su familia tucumana. Entonces, bueno, ahí empezó el desafío. Pero bueno, después fui encontrando de mi familia, cuando en realidad no pensaba buscar tanto. Pero bueno, fueron apareciendo. Y bueno, por el lado, te digo, materno, me llamó la atención lo antigua que es la familia en Buenos Aires, ¿no? O sea, Sí, sí. Eh, eh, Y eso te quería preguntar, ¿cómo llegan los Heredias a Buenos Aires? Porque tu marido es porteño, ¿no? el padre era tucumano y se fue a Ah, estudiar a La Plata, abogacía a La Plata, ah, que era bastante común que los estudiantes del interior se instalaran en La Plata. Era más familiar, una ciudad más chica, más barato, sí. las pensiones o los lugares para alquilar. Mm. Bueno, se instala en La Plata y es compañero de facultad de uno de los hermanos de mi suegra. Mi suegra era de Entre Ríos. Mi suegra desciende de Mendoza, Alzogaray, o Mirá, sea, el padre de ella era catalán, pero toda la familia de la madre es criolla, digamos, ¿no? Y de ahí desciende de Jerónimo Luis de Cabrera y claro, ahí de Diego de está, Villarreal. con toda la... Y de los Gómez Recio, que también es una familia de Santa Fe, este, que no sé si son no son los fundadores de Santa Fe, pero andan por ahí. O sea, es una familia de mucha trascendencia en Santa Fe. Y, y- Este, y también esos Heredias de tu marido están emparentados no, ahí con estamos trabados, llegamos hasta Joseph, hasta una María Juana Heredia, en 1760, perdón, que tiene un mira, hijo que se llama Joseph Heredia, que nace en 1782. ah, mira, Pero bueno, ahí estamos trabados, ahí no hay forma. Ahora estoy viendo eh, la posibilidad, porque hay varios apellidos ahí que pueden estar relacionados, la posibilidad de que sea María Juana Heredia sea hija de Félix Heredia.
que Félix Heredia recibió tierras, o sea, compró tierras a los jesuitas cuando se fueron de Ah, Tucumán, claro. bueno, al gobierno de Carlos III, acá me están corrigiendo, al Está muy bien, gobierno de Carlos está muy III bien. cuando fueron expulsados los jesuitas de Tucumán. Los jesuitas no vendieron nada. Así que bueno, Sí. apareció un trabajo, que hay una publicación que aparece el nombre Francisca Heredia, Ah, que es un trabajo de Cristina del Carmen López, sí, sí. que es un trabajo del CONICET, Ujú. y ahí está mencionada Francisca Heredia. Ah, De ser así, ya puedo volver a arrancar, pero bueno, tengo que pasar ese bache que hay ahí. esa es una hipótesis que hay que comprobar ahí. Está bueno Es eso. así, Sí, sí. sí. Bueno, yo voy a estar Así que atento. bueno, y pues, por otro lado también de la familia de mi marido estamos también trabados con un Francisco Celaya, Ah, de 1783, que yo te comentaba que, o sea, tiene, entre los hijos que tiene la bisabuela de mi marido, que es Mercedes Celaya, que era Mercedes Celaya Heredia, ah, que se casa con un tío, ella se casa con un Francisco Celaya Lastra, perdón, Heredia Lastra. sí. Y ahí uno de los hermanos, Miguel Celaya, se casa con Virginia Colombres Colombres. Ah, sí. Y Sí, de sí. ahí vienen la descendencia de los Celaya Colombres. Sí. Está Honoria Celaya, que Ah, sí. publicó una vez un Claro. trabajo que yo te había comentado, que la dan como descendiente de Cornelio Celaya, pero no, es imposible, las fechas no No cierran. da, no da, sí, eso. No da. Pero bueno, hay que ver esa investigación que hizo ella. Ella hizo una investigación que, según ella me dijo, lo publicó el archivo de Tucumán, pero yo nunca la encontré con respecto al coronel Celaya este. Eh, pero bueno, no sé. Si yo encuentro algo, te lo comparto tanto de los Heredias Sí, como sí, de... no, yo lo tengo, ella me lo mandó porque ella Ah, sabía mira. que estaban emparentados, ella Ah, me ok. mandó el trabajo. Lo que pasa es que para la fecha que nace Francisco No, Celaya, no. Sí, Ignacia tendría que tener María Ignacia Ávila, que era la mujer de claro, Cornelio Celaya, tenía 9 años. claro. O sea, imposible, no da las fechas. En fin. Pero bueno, puede Escúchame, ser que Cornelio Celaya haya tenido un matrimonio anterior que no lo ubicamos, no sé, también puede hay que ser. ver. Él muere en Buenos Aires en 1855. Escúchame, Este, Cecilia, ¿y has pensado publicar la investigación de los Doyle o solo lo has compartido entre tu familia? No, lo Además, he compartido entre mi familia. Bueno, yo te contaba una vez que ubicamos por internet al resto de los miembros, o sea, los descendientes de los que se fueron a Estados Unidos sí, y el descendiente o los descendientes de los que se fue a Australia. sí, Así que después de un montón de años volvemos a estar en contacto. qué bueno. Hicimos una página de internet de Facebook donde estamos todos y bueno, Bueno, cada tanto subimos fotos y qué sé yo, como para mantenernos conectados. y sí, está bueno eso, Este, claro. Y aparte, ¿y pero has bueno. podido investigar algo en la isla, en Irlanda, sobre estos Gaynor y Doyle o no? No, hasta ahí no llegué hasta Daniel Doyle, que era Claro, el padre de Lucas y sí, de los que emigraron, que se casa con Anne Carberry, pero hasta ahí llegué. claro. Más arriba no buscamos. ¿Y en Buenos Aires, Este, genealogistas de origen irlandés o con algún club, algo así o no? No, no, yo no, acá no estoy, no me vinculé con nada, no. Estoy en una página de Facebook nomás de irlandeses en la Argentina, pero nada más. No, Está bueno. Bueno, eh, espero que tus hijas o sobrinos continúen, ¿no? Esta curiosidad de investigar la familia, la memoria familiar, las fotos, las cartas que a veces se guardan, eh, ¿no? Que es bien interesante. Por ahí recetas, ¿has visto que aparecen las recetas de las abuelas, los libros, los bueno, cuadernitos sí, con... recetas yo sigo haciendo, o sea, retomé, en realidad lo hacía mi madre antes, el plan pudding para Navidad, Ah, que es una especie de torta, como se parecía a la torta galesa, así, wow, qué de genial. ciruelas y azúcar Sí, negra y demás. Este, y bueno, he retomado todas las navidades el plan pudding porque
tengo dos yernos fanáticos, entre ellos el tucumano, Muy bien, qué bueno. que no tiene nada que ver con los irlandeses, pero es fanático del plan pudding. Y el del Chivilcoy también. Qué genial, Así que bueno. está bueno eso. Bueno, Cecilia, miramos Bueno, casi una hora hemos conversado, se pasa volando el tiempo. Me encanta porque les cuento así una intimidad. Cecilia no quería hacer el vivo porque no, que yo no me siento. Y yo le insistí, bueno, por suerte aceptó finalmente. Y así que ha costado esta charla, sobre todo porque había que, bueno, pasar este temor escénico, ¿cómo le llaman? ¿No? Pero ha salido bárbaro la charla, has explicado muy bien el motivo de por qué llegan tantos irlandeses a la Argentina, ¿no? Y aparte pensar en toda esa gente que pasaba situaciones, ¿no? ¿Por qué se tienen que ir de su tierra? Bueno, no queda otra, ¿no? En algún momento o vivís o te morís ahí. Y bueno, muchos y sí, de estos valientes se vinieron por aquí. Bueno, aquí Celia Avellaneda, que es genealogista tucumana, dice muy interesante la historia familiar de Cecilia, y Javier Verdini dice muy contagiosa la risa y muy interesante la genealogía irlandesa. Muchas gracias a todos bueno, los no, a todos los que se han bueno, sumado. muchas gracias a vos. Muchas Cecilia, gracias a vos por insistir. Así que bueno. Bueno, un abrazo y nos veremos en Tucumán. nos veremos pronto en Tucumán y bueno, y Nos a todos vemos pronto. que nos sigan por el Instagram y por el Facebook. Un saludo a tu marido y Bueno, a todos. muchas gracias. A toda tu familia que se ha sumado al Instagram, un gran abrazo. Bueno, y a todos los que nos Bueno, escuchan, muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Chao, chao. Cecilia. Hasta la Que próxima. estemos bien. Chao, chao.